Buenas noches, hermanos. Había un hombre que él decía por qué compartía las buenas nuevas a otro ser humano. A ver si me acuerdo de las 4 razones que él daba. Dice, en primera, decía, porque al hacerlo, estoy pagando la deuda que adquirí con el hombre que me pasó las buenas nuevas a mí. En segunda decía, por un sentido del deber. En tercera decía, porque es un placer hacerlo. Y la cuarta creo que se las voy a deber porque no me acuerdo. La voy a checar y ya después les digo cuál era la cuarta. No, él decía la cuarta, ya me acordé. Porque al hacerlo me estoy previniendo de ¿cómo decía? Me estoy previniendo de alguna posibilidad de una caída. Y no sé si has comprobado, esto a lo mejor lo van a entender bien los que han aconsejado a alguien. Y no me refiero nada más a los pastores, en cualquier momento, cualquiera de nosotros llegamos a aconsejar a alguien. Y cuando ese alguien se siente ayudado por nosotros, a veces al final de la plática nos termina diciendo gracias. Y yo a mucha gente le digo, no, gracias a ti. Se me quedan viendo medio raro y me dice, no, gracias a usted. Digo, no, gracias a ti. Algunos se han atrevido a decirme, dice, pero es que usted es el que me ayudó. Le digo, no, no sabes cuánto me ayudaste tú a mí. Digo, quizás no lo sepas, pero en la medida en que me das la oportunidad de servirte, yo me estoy afirmando más en lo que creo, me estoy previniendo para una posible caída. Digo, tú me ayudas más a mí. Y es que parte del evangelio tiene que ver, ahorita con parte de lo que cantábamos, ¿no? O más bien con lo que cantábamos, ¿no? No sé cuánto anheles tú de Dios, porque a veces lo cantamos, pero no es tanto la realidad, ¿no? La Escritura dice, en palabras del mismo Jesús, ¿cuál es la verdadera vida eterna? Dijo, que te conozcan a ti, Dios, y a mí, Jesucristo, a quien tú has enviado. Dijo, esta es la vida eterna. Cuando nosotros anhelamos más de Dios, hacemos a un lado todos nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros logros, cuando Dios nos deja ver bien claro qué es lo que quiere de nosotros. Entonces cobra sentido lo que cantábamos ahorita y que viene de los labios de Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y eso es necesario en la vida de todos. ¿Qué estás dispuesto a darle a Dios? No me contestes. Además, todo es de Él. Nos faltan 3 capítulos del libro de Esther, ya nada más. Y como lo decía Beto de lo que dio anteriormente, también estos más bien vienen como en bloques, casi de aquí al final. Pues es un solo tema, ¿no? Bien podría haber terminado a lo mejor el libro de Esther
en el capítulo 7, ¿no? Murieron los malos, prevalecieron los buenos, se salvan los judíos. Ya, terminó la historia. Pero no. Lo que pasa es que en la cultura de los medos, de los persas, cuando un rey dictaba un edicto, promulgaba un edicto, ese edicto no se podía revocar. El edicto tenía vigencia. Y la vigencia del edicto que había firmado el rey, aunque sin conocimiento, porque le dio su anillo a Amán, de destruir a los judíos, ese edicto estaba vigente y tenía una fecha de cumplimiento. ¿Quién se acuerda cuál era la fecha del cumplimiento? Les voy a dar una pista, el 13. Del 12º mes, que es el mes de Adar, ¿verdad? Se había firmado ese edicto y faltaban 11 meses para que ese edicto se cumpliera. Con lo que nos relató Beto hace 8 días y hace 15 días, ¿cuánto tiempo había pasado de que ese edicto se había dictado? ¿Nadie? ¿Cuánto? 2 meses, muy bien, hermana Anita. Habían pasado 2 meses, más un mes en el que se había redactado en el edicto, habían pasado 3 meses para este momento cuando Amán muere. Y entonces todavía faltaban otros 9 meses para que el edicto tuviera su cumplimiento. Y un edicto que no podía ser revocado. Entonces ahí es donde nos quedamos y vamos a leer en el capítulo 8, voy a leer todo el capítulo 8 de corrido, está más o menos larguito, en la Nueva Versión Internacional, y dice así: ese mismo día, el día que murió Amán, dice, el rey Asuero le dio a la reina Esther las propiedades de Amán, el enemigo de los judíos. Mardoqueo se presentó ante el rey porque Esther le había dicho cuál era su parentesco con ella. El rey se quitó el anillo con su sello, el cual había recuperado de Amán, y se lo obsequió a Mardoqueo. Esther, por su parte, lo designó administrador de las propiedades de Amán. Luego Esther volvió a interceder ante el rey. Se echó a sus pies y con lágrimas en los ojos le suplicó que pusiera fin al malvado plan que Amán, el agageo, había maquinado contra los judíos. El rey le extendió a Esther el cetro de oro. Entonces ella se levantó y permaneciendo de pie ante él dijo: si me he ganado el favor de su majestad y si piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo, dígnese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Amán, hijo de Amedata, el agageo. ¿Cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? El rey Asuero respondió entonces a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: debido a que Amán atentó contra los judíos, le he dado sus propiedades a Esther y a él lo he empalmado en la estaca. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo es imposible revocarlo. De inmediato fueron convocados los secretarios del rey. Era el día 23 del mes tercero, el mes de Sibán. Se escribió todo lo que Mardoqueo ordenó a los judíos y a los sátrapas, intendentes y funcionarios de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta Cus. Esas órdenes se promulgaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo, y también en la escritura e idioma propios de los judíos. Mardoqueo escribió los decretos en nombre del rey Asuero, los selló con el anillo real y los envió por medio de mensajeros del rey que montaban veloces corceles de las caballerizas reales.
El edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de cualquier pueblo o provincia que los atacara a ellos, a sus mujeres y niños, y apoderarse de los bienes de sus enemigos. Para llevar esto a cabo en todas las provincias del rey Asuero, los judíos fijaron el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. En cada provincia se emitirían como ley, una copia del edicto y se darían a conocer a todos los pueblos. Así los judíos estarían preparados ese día para vengarse de sus enemigos. Los mensajeros, siguiendo las órdenes del rey, salieron de inmediato montando veloces corceles. El edicto se publicó también en la ciudad de Susa. Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropas reales de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino color púrpura. La ciudad de Susa estaba en gritos de alegría. Para los judíos aquel fue un tiempo de luz y de alegría, júbilo y honor. En cada provincia y ciudad a donde llegaba el edicto y la orden del rey, había alegría y regocijo entre los judíos, con banquetes y festejos. Y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por miedo a ellos. Oremos. Señor, te agradecemos una vez más el poder estar congregados en tu nombre, el poder profundizar en tu palabra, Señor, y que aunque ya lo hemos comentado acerca de este libro, aunque no aparece literal tu nombre, Señor, estás en cada línea de este libro, como estás a lo largo de toda la Biblia, revelándote a nosotros. Ahora revélanos, Señor, también la enseñanza que está detrás de esta porción de la Escritura, para que la abracemos, para que la disfrutemos, Señor, para que por medio de lo que descubramos te podamos alabar cada día más. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Bien. Si ustedes leen la porción, y les invito a que después la lean en su casa, la porción de este mismo libro, del capítulo 3 al capítulo 4, hasta el verso 3, van a encontrar una similitud, nada más que como la antítesis o lo contrario a lo que aquí se ve. En esa porción que ya estudiamos, se ve el otro edicto que se levantó cuando se van a exterminar a los judíos. Y es totalmente lo opuesto. ¿Sí? No hay alegría, sino al contrario, hay pesadumbre, hay temor. ¿Sí? Mardoqueo se viste de cilicio cuando escucha la noticia de ese edicto. ¿Sí? Y ahora es todo lo contrario. Mardoqueo hasta aparece con ropas reales. El pueblo ya no está triste, al contrario está alegre, se regocija, porque hay un edicto que sale para que puedan los judíos defenderse. Y empieza el capítulo diciendo, o continuando la historia, dice: una vez que Amán es puesto en esa estaca, atravesado, que él mismo había preparado para Mardoqueo, bueno, era normal, digamos, cuando un funcionario rico que tenía propiedades era muerto, esas propiedades pasaban a ser parte del reino, del rey. Y el rey las podía dar a quien quisiera. Y en ese mismo momento las propiedades de Amán, su casa y todo, se los regala a la reina. Quédate con la casa de Amán. ¿Ustedes creen que tenía una casita? ¿Así un departamento de 40 metros cuadrados? Yo creo que tenía una casota, ¿no? Ya Beto nos describió muy bien la arrogancia que él tenía. ¿Sí? Todo lo que pensaba de sí mismo, todo lo que él mismo se alababa. ¿Ustedes creen que se iba a conformar con una casita?
Y además tenía los recursos. Él fue capaz de ofrecerle al rey, cuando mataran a los judíos, un chorro de lana. Que a lo mejor no tenía toda esa, ¿no? Y la reina Esther recibe esa casa e inmediatamente, dice la escritura, pone a su tío Mardoqueo como el administrador de esa casa. Casi casi se la regala, porque ella iba a estar en el palacio. Y ahora sí descubre, y la escritura dice en Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Y uno de esos tiempos que menciona Salomón en Eclesiastés dice: hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Esther supo bien cuándo callar y cuándo hablar, cuándo declarar una verdad, no porque estuviera mintiendo, y cuándo descubrirla. No había dicho su nacionalidad, no había dicho su relación con Mardoqueo, hasta que vimos en el capítulo anterior, y ahora descubre su relación con Mardoqueo. Le dice al rey su relación que él tiene o que ella tiene con Mardoqueo, que Mardoqueo tiene con ella. Y el rey, habiéndose enterado, lo que ya vimos, de que Mardoqueo fue el que descubrió una conspiración contra el rey y le salvó la vida, ahora levanta a Mardoqueo y lo pone en una posición de honor. Digamos, se convirtió en el primer ministro de los medos y de los persas. Nada más. Como ha habido otros casos de otros personajes de la escritura pertenecientes al pueblo de Dios que llegaron igual, sin buscarlo. Está el caso de José, está el caso de Mardoqueo y está el caso de Daniel también. Así que Mardoqueo pasa a ocupar una posición importantísima en el reino de los medos y de los persas, y tengan en cuenta esto, porque esto es algo que va a ayudar mucho la posición a la que es ascendido Mardoqueo por parte del rey. Pero como ellos también conocían, tanto Mardoqueo como Esther, conocían las leyes de los medos y los persas. A ver, vamos al libro también de Daniel, al capítulo 6, y vamos a ver nada más los versos 8, 12 y 15. Si me ayudan por ahí, si no, lo busco. Fíjense, dice: expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito, así conforme a la ley de los medos y de los persas no podrá ser revocado. Fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto según entendemos: todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones? El decreto sigue en pie, contestó el rey, según la ley de los medos y los persas no puede ser derogado. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser revocado. Así que tanto en el libro de Daniel se llega a sentar, se describe así, que quedó registrado lo que los medos y los persas tenían en sus leyes, un decreto, un edicto firmado por el rey. Nadie, ni el mismo rey, podía dar marcha atrás. Había sido dado y se tenía que cumplir. ¿Era Amán el único enemigo de los judíos? Porque si ya muerto el perro, creo que decía esa expresión, creo que dijo Beto, no muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? ¿Sí dijiste esa o yo me la estoy inventando? Ya se murió el enemigo de los judíos, pues ¿qué importa que haya un edicto? ¿Era el único? No.
Porque miren, por eso tengamos cuidado, hermanos. La Biblia nos advierte, por ejemplo, acerca de la amargura. Dice que es contagiosa, más que el coronavirus. Es más contagiosa la amargura, el resentimiento, el odio hacia alguien. Es más contagiosa que el coronavirus. Así que tengamos cuidado qué escuchamos, qué permitimos que otros nos estén diciendo. ¿Sí? Porque nos podemos contagiar de eso, podemos abrazar la amargura de otra persona. Y Amán se ponía hasta verde, solo de ver a Mardoqueo. ¿Y cuánto empezó a diseminar todo lo que sentía sobre Mardoqueo y sobre todos los judíos? Simplemente no registra de cuánta gente. Bueno, sí registra, porque al rato vamos a ver todos los que mataron los judíos, que eran sus enemigos. Pero si tú analizas nada más lo que pasó con su familia, ¿tú crees que no contagió a su familia? Si hasta su familia le ayudó, porque él estaba tan amargado, tan resentido, ¿sí? Se frustraba tanto, se sacaba de onda, déjenme usar una expresión coloquial, cuando veía a Mardoqueo, que se le nublaba la mente. Entonces su familia, que estaba impregnada de lo mismo que él, fue la que le sugirió: ya deshazte de ese Mardoqueo, pues tú eres el mero mero aquí. Construye una horca de 20 y tantos metros y ahí lo cuelgas. ¿Quién puede dar unos consejos así si no está también resentido, odiando a los mismos judíos? ¿Pero quién se los transmitió? Amán. Pero no solo fue a su familia, él era un funcionario en una posición importante y tenía a su cargo mucha gente. ¿Y por qué creen que dictó el edicto y lo selló con el anillo del rey y pudo tener eco en las demás provincias? Porque había muchos que odiaban a los judíos. Ese edicto estaba en pie. Y sabiendo esto, Mardoqueo y Esther, sobre todo Esther, que era la que tenía más acceso al rey, aunque Mardoqueo ya había sido elevado a una posición de honor, pero era Esther, vuelve a tomar el atrevimiento de ir al rey. Fíjense, no cambiaba lo mismo que sucedió en el capítulo 4 cuando ella va a ver al rey y podía correr el riesgo de ser muerta por el rey. Eso no cambiaba. Nada más que ella halló gracia delante del rey. Y mira, cuando tú das un paso de fe y el Señor te respalda en ese paso de fe, ¿a poco no tomas más confianza sabiendo quién es tu Dios? Y te da oportunidad o tienes mayor fe para dar otro paso igual o mayor que ese. Esther, ya con la confianza que tiene en Dios y la confianza de que halló gracia delante del rey, una vez más se presenta con el rey porque sabe de ese edicto que va a ser o puede ser ejecutado. Y luego dice en el verso 7, volvió Esther a interceder ante el rey. Y fíjate la actitud de humildad de Esther, no es de humillación, es de humildad. Dice, se echó a los pies del rey y denotaba su dolor por su pueblo, dice, y con lágrimas, no eran lágrimas de cocodrilo, eran lágrimas reales de un dolor profundo por su pueblo. Dice, con lágrimas en los ojos le suplicó que pusiera fin al malvado plan de Amán el agageo, ese que había maquinado contra los judíos. Y una vez más recibe la gracia del rey, pero ahora describe más la escritura. Dice, el rey le extendió a Esther el cetro de oro así y la tocó. Era señal de que le había agradado la petición al rey de Esther. Entonces ella se levantó y permaneció de pie ante él. Y una vez más se atreve a hablar, dice, si me he ganado el favor de su majestad y si piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo, dígnese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió
Amán, hijo de Amedata, el agageo: ¿cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? Viniendo para acá, estaba escuchando las noticias, dicen que Bielorrusia ya se unió a Rusia en la invasión a Ucrania. Nada más que parece que Ucrania ya está uniendo a la OTAN. Y eso permite que todos los países pertenecientes a la OTAN ya pueden tener tropas en Ucrania y defender a Ucrania. Y creo que con esto sí lo va a pensar más el presidente ruso, porque ya no es Ucrania, ya es toda la OTAN. Pero más que eso, a lo que voy con este comentario es que he estado viendo escenas. Ahorita estaba viendo un noticiero en la tarde de una mexicana casada con un ucraniano que tuvo que salir ella con sus hijos, pero su esposo se quedó allá. Y otra que decidió quedarse y tomar las armas. Y ambas se veían, la que salió de ahí diciendo: es que allá se quedó mi marido y no sé si lo vuelva a ver y no sé qué vaya a pasar con mi país. Eso nada más para tener un poquito la idea de lo que Esther estaba experimentando. La amenaza no se había acabado. El peligro todavía se cernía sobre el pueblo judío. Había muchos enemigos de ellos. Y ella tiene que implorar al hombre que puede detener esto, que es su marido, pero que es rey. Y que no es tan fácil eso. Y lo hace con todo el dolor de su corazón, buscando el favor del rey, abriéndole su corazón. Dice: ¿cómo voy a poder ver a mi pueblo que lo están exterminando? Si puedes, por favor, da una contraorden. Deroga, quita, evita que ese edicto se pueda llevar a cabo. Y ahorita vamos a ver lo que... Sí, Beto. Solo quería comentar que, ¿recuerdan a Evelina, la esposa de Humus? Julia, perdón, Evelina es la hija de Julia. Bueno, ella tiene unos meses, se regresó a Ucrania y hemos estado en contacto con ella. Y ahora que empezó el bombardeo, ella nos decía: sí, empezaron a las 5 de la mañana, nos despertaron, estábamos muy asustadas, estuvimos orando y eso calmó nuestro corazón, estamos tranquilas. Y ha estado agradeciendo por las oraciones que hemos estado haciendo. Y el día de hoy le platicaba a mi esposa que Evelina se fue a un poblado donde están sus abuelitos y empezaron a bombardear ahí. Y entonces ellos tuvieron que irse a un refugio y nos pedía oración por la situación que se está presentando allá. Entonces sí es algo fuerte. Hay muchos creyentes en Ucrania, también en Rusia, pero ahorita que están recibiendo todos los bombardeos, hemos visto cosas hermosas de cómo esa gente está pues confiando y creyendo en el Señor y nos piden oraciones. Eso es básicamente lo que les quería comentar. Estamos orando, hermanos, no solo por ella, en especial por ella y todos nuestros hermanos cristianos que están en Ucrania, pero por todo el país y toda esa situación que se está generando allá, ¿no? Es muy triste y ver todas esas escenas de guerra, de familias desunidas. Tengámoslo presente en nuestras oraciones. Continuamos. Y entonces el rey Asuero responde a la reina Esther y a Mardoqueo, el judío que estaba ahí. Y debido a que Amán atentó contra los judíos, ya le he dado las propiedades a Esther y él lo empalmé en la estaca. Ahora les dice: no puede
revocar el edicto el rey, pero les dice esto: redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca. Le da su anillo y dice: séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo, es imposible revocarlo. Tanto el que había escrito Amán, pero que se selló con el anillo del rey, como ahora lo que les está permitiendo a ellos. Ahí está Esther, Mardoqueo. Ustedes redacten eso. Ustedes que son judíos, piensen cómo van a redactar ese documento para que ustedes se puedan defender. No puedo revocar el anterior, pero podemos hacer otro. Háganlo ustedes. ¿Ustedes creen que nada más se pusieron así a escribir? Miren, cuando hay una situación que requiere y que es de suma importancia y requiere de todo, poner toda nuestra atención a eso, lo mejor es ir a Dios, hermanos. No lo describe aquí que fueron a orar, pero se da por sentado, o yo lo doy por sentado, ¿no? Se pusieron a orar, empezaron a buscar la guía de Dios. ¿Cómo redacto este documento? ¿Qué hago? Y estoy seguro que Dios los dirigió. Se me olvidó traerme otra Biblia porque aparece la católica. Ahí aparecen algunas cosas que a lo mejor pudieran no ser totalmente la verdad, pero cómo pudo haber sido redactados. Y ellos redactan ese nuevo edicto y tienen el anillo del rey y lo sellan. E inmediatamente, como ya Mardoqueo tenía una posición solo por debajo del rey, inmediatamente manda: saquen los caballos, los corceles más veloces, los mensajeros más eficaces, saquen hasta las mulas. Sí, porque describe que hay hasta mulas. Y repartan todo esto, lleven este edicto a las 127 provincias, entréguenlos a cada una de ellas. Y en ese escrito se está permitiendo a los judíos que se puedan defender de todos sus enemigos. Y no solo defender, dice, ustedes los pueden matar. Y si pusieron atención a la escritura, dice, pueden matar a hombres, mujeres y niños. Dice, y tomen todos sus bienes. Una vez que los maten, así como yo le quité sus bienes a Amán, tómenlos ustedes para ustedes. Les permitimos todo eso. ¿Por qué tenía que hacer ese edicto? ¿No podían hacerlo de otra manera o así sin el edicto? ¿No podían defenderse los judíos? Pues digamos, en un sentido no. ¿Te has puesto a pensar por qué los judíos que mataron los nazis, 6 millones de judíos, por qué no se defendieron? ¿Qué puedes hacer tú contra un ejército si tú no tienes armas? Los judíos estaban sometidos por los medos y los persas y no les iban a permitir tener armas. Los tenían controlados. Pero una vez que redactan este edicto y tienen 9 meses, ellos empiezan a preparar para defenderse. Y quiero aclarar esto así bien o enfatizar: para defenderse, no para atacar. ¿Sí? No van a atacar ellos. Ahora sí que aquí las enseñanzas del Karate Kid. Decía el instructor o el señor Miyagi, ¿verdad? Decía, Karate Kid no es para atacar, es para evitar hasta problemas. Bueno, ustedes la vieron, ya ni me acuerdo yo. ¿Sí? Entonces, no los estaba alentando ni Mardoqueo ni Esther a que tomaran las armas y emprendieran una guerra. O sea, se van a defender. Y después vamos a ir viendo por qué. Ellos no atacaron, sí mataron a gente, pero a la gente que tomó armas contra ellos, y solo se defendieron. Pero no van a encontrar ningún registro que ni mataron mujeres como estaba el edicto, ni mataron niños y ni tomaron los bienes de la gente. Porque al matar a los hombres, ellos tenían la conciencia: yo mato a los hombres, las mujeres y los niños se quedan indefensos.
Ni modo que les voy a quitar sus bienes y de eso van a vivir. Estaba toda la compasión de los judíos. Ellos hubieran querido evitar eso, pero solo se defendieron ante los enemigos que los atacaron. No hay uno solo que hayan atacado que no haya tenido un arma queriendo matar a los judíos. Ni uno solo. Y sí mataron un poco de gente. Y que todo eso sale, y cuando llega la noticia, ¿por qué? Pues todos los judíos estaban pendiendo sobre de ellos una fecha de su muerte. Y cuando llega el edicto, cambia la actitud de los judíos y empieza a haber alegría en ellos. Si tenemos una oportunidad, podemos salvarnos porque ahora se nos dan chance de defendernos y no nos van a matar, o nos van a matar y les va a costar. Mira, ahora déjame darle una aplicación. Sobre ti y sobre mí pendía una sentencia de muerte. Tú y yo estábamos destinados a la muerte, y lo peor de todo, la muerte eterna. Nuestro rumbo era ese. Iba a haber un día que iba a ser nuestra muerte física, que nosotros nos íbamos a ir a una eternidad sin Dios. Pero de repente dice el libro de Colosenses que había una acta, digamos un edicto, una acta que era contraria a nosotros, que era la ley que decía en Ezequiel 18, dice 4, he aquí todas las almas son mías, dice Dios. Así como el alma del Padre, el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Ese era el decreto que estaba contra nosotros. El alma que peque morirá. Y todos teníamos el mismo destino. Romanos dice que no había uno solo que buscara a Dios, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, que la paga del pecado era muerte. Esa era la sentencia sobre nosotros. Pero llegó nuestro Señor Jesucristo. Y dice Colosenses, Él quitó el acta de decretos que había contraria a nosotros. O sea, el Antiguo Testamento, la ley no ha sido abolida. Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. Pero sobre esa ley que Él cumplió, ¿sí?, se levantó la gracia y la misericordia de Dios y nos dio una oportunidad de ser salvados a través de la muerte de Jesús. Clavado en la cruz, anuló el acta, el edicto que nos iba a causar la muerte, muriendo Él en nuestro lugar. Y este edicto nuevo que se levanta, que digamos Mardoqueo como una sombra de Jesucristo, porque levanta un nuevo edicto, las buenas nuevas de Jesús, el que crea en mí tendrá vida eterna. Entonces cuando llega ese edicto nuevo, tienen una oportunidad el que lo creyera, porque miren, se necesita creer, porque hay gente que pudo haber visto el anillo, el sello del anillo del rey, leer el edicto nuevo, ¿sí?, y decir, no es cierto. Como hay muchos que tú les puedes hablar de Cristo, de lo que Él ha hecho por nosotros, y simplemente dicen, no, yo no creo. Se necesita creer. Como sucedió en Estados Unidos cuando se abolió la esclavitud. Se quitó eso. A través de Lincoln. Se abolió la esclavitud. Ya no había esclavos legalmente. Pero mucha gente seguía siendo esclava en su corazón. Y los que tenían esclavos decían, bueno, mientras estos ignoren esta ley y mientras ellos sigan creyendo que son esclavos, no me importa que haya ya un documento donde dice que ya no hay esclavos. Seguían teniendo una mentalidad de esclavos y seguían siendo esclavos. Y eso nos puede suceder a ti y a mí, hermano.
Podemos seguir siendo esclavos de nuestras propias concupiscencias, esclavos del pecado, de nuestras pasiones, y creer que hay un edicto, un día que vamos a morir y que ya vamos a estar separados de Dios, pero necesitamos creerle a Dios. Él ya hizo todo. Y por eso es que se apresuraron ellos a dar las buenas nuevas, a llevar ese edicto por todas las provincias. Y tú y yo nos tenemos que apresurar a dar las buenas nuevas a la gente que no cree. A decirles que ya pueden estar libres de sus culpas. Si has conocido, por ejemplo, una mujer que abortó y puede vivir con culpa, tú le puedes llevar una palabra de esperanza, de perdón de parte de Dios, para que no viva con esa culpa, con esa condenación. ¿No has conocido a alguien así? Yo conocí a una, no sé si decirlo porque fue muy feo. Bueno, le voy a decir por qué. Es que esta mujer no podía quitarse la culpa porque cuando abortó a su bebé, el mendigo doctor que le hizo el degrado, y el infeliz le dio una manita de su bebé que había destrozado, se la dio a ella. Y es algo que cargaba en su corazón y que la culpa la consumía porque ella decidió matar a su bebé y llegó a ver su manita de su bebé. Eso no los perdona Dios. Si alguien lo hizo, si alguien mató, lo que hayas hecho, no hay pecado que Dios no te perdone. Y no tenemos que vivir con la culpa atormentándonos día y noche. Si tú no te sientes perdonado por Dios y crees que el pecado que cometiste Dios no te lo puede perdonar, no crees en Dios. No le has creído a Dios. Pero veamos la respuesta que tuvieron todos estos hombres cuando llega el edicto nuevo. Se ponen contentos, ¿sí? Y llega un momento en que cuando los demás que no eran judíos les llega el escrito, se llenan de temor. ¿Y por qué creen que se haya llenado de temor? A ver, pregunta para ustedes, ya que es estudio. ¿Por qué creen que los demás se llenaron de temor? Pepe, tú contesta. Tú tienes el micrófono. Porque el pueblo judío era también numeroso, ¿no? Y sabían que en número también podían ser derrotados. No tanto. No dicen las cifras de cuántos eran, ¿no? Pero no es, creo, la respuesta. ¿Alguien más que le ayude a Pepe? Abby le va a ayudar. Luego Abraham. Yo creo que era porque veían el poder de Dios para el pueblo judío. Yo creo que siempre ha sido así. Los enemigos del mismo pueblo judío pues temen por el poder de Dios. No sé, pienso yo eso. Gracias, Abby. Abraham, va al micrófono y para que salgas en la televisión. Porque de seguro pensaron que ya había alguien con mucha influencia en el poder para poder hacer algo como lo que hicieron. No era tan sencillo hacer un decreto. Hay algo de razón en eso, pero fíjense, desde Génesis 12, el Señor levanta una nación a través de un hombre, su pueblo. Por medio de Abraham, en Génesis 12 le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y después dice: si puedes ver las estrellas o contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. O si puedes contar la arena del mar, así va a ser tu descendencia.
Pero no quedó en eso el Señor, sino los pueblos vecinos sabían del registro o de las hazañas que había hecho Dios por su pueblo. Conocían cuando los sacó de Egipto y sabía de los milagros que Dios había hecho con ellos. No ignoraban. Cuando salieron de Egipto, los pueblos por donde cruzaron en el desierto, que no, unos de ellos no quisieron recibirlos ni darles agua ni alimentos, ¿sí? Ellos sabían por qué y les tenían miedo. Aparte con lo que decía Abraham, fíjense, un judío, porque ya se había revelado la identidad o la nacionalidad de Mardoqueo, dice, judío. Y ahora un judío es el que está solo abajito del rey, que es la forma en que la providencia o Dios coloca las cosas para proteger a la gente, o proteger a su pueblo, o para protegernos a cada uno de nosotros. Miren, de repente tú te vas a dar cuenta que a lo mejor un impío, un no creyente, Dios lo pone para protegerte a ti, o para proveerte de cosas. Simplemente pregúntate, a lo mejor tú tienes un jefe en tu trabajo que te trata muy bien, pero no cree en Dios. ¿Por qué crees que lo hace? Porque Dios lo está poniendo ahí, Dios gobierna todo y hace todo para que te bendiga a ti. Entonces, Mardoqueo está hasta arriba. ¿Cómo reaccionaría el resto de la gente de las 127 provincias cuando primero vieron el primer edicto y ahora ven el segundo y dicen, y aquel que dirige las tropas, que dirige prácticamente el país es judío? Y si matamos a sus compatriotas, ¿cómo nos irá? Pero sobre todo, era el temor que tenían del Dios de los judíos. Lo mismo que pasó con la gente de Jericó. La gente de Jericó, cuando regresaron los espías, mencionaron, el temor se ha apoderado de ellos y no prevalecerán para más. Así es. Los últimos versículos vuelvo a retomar del versículo 14. Los mensajeros, siguiendo las órdenes del rey, salieron de inmediato montando veloces corceles. El edicto se publicó también en la ciudad de Susa. Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropas reales de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino color púrpura. La ciudad de Susa estalló en gritos de alegría. Para los judíos aquel fue un tiempo de luz y de alegría, júbilo y honor. En cada provincia y ciudad a donde llegaba el edicto y la orden del rey, había alegría y regocijo entre los judíos con banquetes y festejos. Y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por miedo a ellos. Dijeron, mejor dame tu nacionalidad. No, ¿por qué? Aquí en la orden primero era al revés, maten a los judíos. Y ahora ya salió otro edicto que dice, ahora los judíos maten a los otros. No, pues mejor me hago judío, porque ya le medí el agua a los tamales y vi que los judíos tienen todo el respaldo de parte de Dios. Ahora tienen armamento, tienen el respaldo del rey, tienen al primer ministro del rey siendo judío. Y no, ¿para qué me pongo con los judíos? ¿No me quieres adoptar? Le decían a una judía mayor, ¿no me quiere adoptar como su hijo? Quiero ser parte de su pueblo. Me necesito circuncidarme, circuncido si quieren. No importa. Pero yo quiero ser del pueblo de ustedes. Ya me di cuenta que Dios está con ustedes. Y después viene el capítulo 10, todavía tenemos unos minutos, 9, perdón. Y entonces el edicto y la orden del rey debían ejecutarse el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día,
Pero ahora se habían invertido los papeles. Me gusta, me traje esta versión porque me gusta cómo lo dicen, ¿no? Ahora se invirtió todo. Eran los judíos los que iban a ser ejecutados y ahora pendía ya sobre el resto de la gente, de los enemigos de los judíos. Ahora ellos eran los que iban a ser ejecutados. Y los judíos dominaban a quienes los odiaban, no a todos. Dominaban a los que los odiaban. Y en todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades para atacar a los que procuraban su ruina. Nadie podía combatirlos porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. Los funcionarios de las provincias, los sátrapas, los intendentes y los administradores del rey apoyaban a los judíos porque el miedo a Mardoqueo se había apoderado de todos ellos. Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del palacio real, su fama se extendía por todas las provincias y cada vez se hacía más poderoso. Pero retomo aquí. ¿Qué estrategia, más bien voy a preguntar, qué estrategia usaron los judíos en este combate? Que es algo que ahorita con esto vamos a concluir, que nosotros tenemos que hacer. Lo acabo de leer, si quieren vuélvanlo a releer. ¿Cuál fue la estrategia que usaron los judíos? Muy bien, Anita, hoy te he sacado 2 dieces. ¿Sí? Dice que los judíos, fíjense, ellos quizás no vivían uno al lado de otro o no había una colonia de puros judíos, sino estaban diseminados entre todos, en esas 127 provincias y en cada provincia, pues desperdigados por ahí. Pero cuando vieron el edicto y se llenaron de alegría, empezaron a juntarse. Hermanos, no podemos estar aislados, solos. No puedes pelear tu propia batalla. Somos un cuerpo, somos una iglesia. Tenemos que estar juntos. ¿Sí? La Biblia es clara en muchas cosas. Dice de un enfermo, si alguien está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. No dice, ponte a orar tú solito. Estamos como una iglesia, juntos para apoyarnos, para ayudarnos. Y ellos, cuando vieron esa situación, cuando vieron la oportunidad de defender su propia vida, dijeron, juntos somos más fuertes. No tengo el versículo, pero en el Antiguo Testamento, creo que es en Deuteronomio, dice, 1 hace huir a 1000 y 2 no hace huir a 2000, dice hace huir a 10,000. Eso es lo que hace la fuerza de la unión. Logra derrocar a más, derribar a más, vencer a más. Así que estos judíos fueron no solo respaldados por Dios, también fueron inteligentes y buscaron una estrategia de cómo defenderse. Y esto provocó más miedo todavía entre la gente, que se llenaron más de miedo, sobre todo cuando vieron, ¿y Mardoqueo? A lo mejor le podemos ganar unos cuantos judíos, pero ¿qué tal si nos avientan las tropas Mardoqueo? A lo mejor ya no nos metemos con él. Porque dice, Mardoqueo se había convertido en un personaje distinguido dentro del palacio real. Su fama ya se extendía por todas las provincias y cada vez se hacía más poderoso. Y no solo en la cuestión militar, yo creo que por la posición que ocupó, algunos historiadores como Josefo, como Herodoto, dicen que él gobernó o que estuvo en ese puesto Mardoqueo después de que lo levanta Asuero, que estuvo 15 años en ese puesto y que levantó al imperio medo-persa, así como lo hizo José con Egipto, ¿sí? Que también Mardoqueo influyó mucho para que ese imperio todavía perdurara por un tiempo más y con no solo en la base militar, sino en otros aspectos que gobernaba Mardoqueo.
Cuando dice aquí que se hizo poderoso, no solo se refiere a lo militar. Entonces iba ganando fama y nada más iban a pasar 9 meses. Y en 9 meses Mardoqueo se distinguió quizás de otros funcionarios que llegaron a estar en esa posición. Eso es la que hace la diferencia cuando hay un hombre íntegro que está en una posición de privilegio, de responsabilidad, de servicio en una nación. Ojalá tuviéramos un Mardoqueo en nuestra, iba a decir nuestra presidencia, pues ahí, o un José, o un Daniel. Necesitamos gente así, gente que de verdad sea un servidor, alguien que no está buscando la fama. No necesitamos amanes que quieran valerse de su posición, de su poder para su propio beneficio. Necesitamos Mardoqueos que no están queriendo figurar, pero que sin embargo Dios los levanta y crea temor en los demás. Y hasta aquí le vamos a dejar. Hermano Aarón, el licenciado que ha estado promoviendo el que se pueda estar deteniendo la injusticia de la ideología de género y los matrimonios igualitarios, así como los abortos. O sea, Muy bien, Rubén. Él está encaminado en ese sentido, no por dinero, sino por su responsabilidad como creyente. Muy bien, me hiciste recordar algo que quería decir. ¿Se acuerdan lo que vimos? Y yo les dije que para mí es el versículo clave de todo el libro de Esther, ¿no? ¿Se acuerdan qué versículo es? Del capítulo 4, ¿verdad? Cuando Esther, ya Mardoqueo le dice, mira, a lo mejor tú no sabes si para esta hora fuiste levantada o fuiste llevada delante del rey, ¿no? Dice, y si tú no, voy a parafrasear, si tú no tomas la iniciativa de ir ante el rey, dice, quizás la salvación venga de otro lado, de otra persona. Y tú no creas que por estar en el palacio del rey estás salva de que también te maten. Y entonces Esther toma la determinación, dice, ayunen, vamos a ayunar. Ayunen por mí, yo voy a traer a mis doncellas, las voy a poner a ayunar durante 3 días y voy a entrar al rey. Y si perezco, que perezca. Y después vuelve a entrar con el rey. Y una persona asesorada por su papá adoptivo, por Mardoqueo, hombres temerosos de Dios, mujer temerosa de Dios, ¿sí?, dispuesta a hacer cosas, pueden cambiar un edicto. Pueden cambiar un decreto. ¿Por qué tú y yo no nos atrevemos a hacer cosas? Estaba oyendo una cifra alarmante el otro día, que solo en Estados Unidos, que a veces nos alarmamos de lo que mata el coronavirus y todo eso, que no le crean tanto, ¿no? Han matado 60 millones de niños en los vientres de sus madres por el aborto. 60 millones. Y no le tomamos mucha importancia, ¿no? Porque no es algo que esté en las noticias, porque además es legal. ¿Cómo iba a ser legal que la gente matara a los judíos? Porque era un decreto, un edicto. Pero hubo una mujer valiente y un hombre que la respaldaba, que se levantó contra esa injusticia y logró cambiar las cosas. No tiene que ser nada más un Aarón. Podemos ser cualquiera de nosotros, hermanos, que nos levantemos en contra de lo que es injusto, de lo que va en contra de Dios, y podamos cambiar y revertir las cosas. Si no lo puedes hacer a gran escala, a lo mejor a nivel nacional, hazlo en tu familia. Si te enteras que un familiar tuyo, una mujer de tu familia, está pensando en abortar, aborda a esa persona. Cambia esa idea que tiene de matar.
Cambia la idea. O sea, porque a veces la posición puede ser cómoda, ¿no? Pues ahí está Aarón, ahí están otros. ¿Quién sabe si para esta hora tú y yo hemos sido llamados y podemos estar en algún lugar, en alguna posición donde podamos a lo mejor cambiar las cosas? Rubén, y terminamos. Bueno, podemos decir, como tú lo mencionaste ahorita, el verso 14, ¿no? Pero ahí enseguidita del verso 14, ella precisamente promueve el ayuno de 3 días, ¿no? Y realmente ahí exhorta a que sea todo el pueblo, no solamente unas pocas personas, ¿no? Sino todo el pueblo judío en Susa reunido, y ella misma se involucra al tomar esta decisión también de ayunar, no solamente ella, sino incluso sus doncellas, durante 3 días ese ayuno. Entonces, ahí podemos ver cómo el respaldo, bueno, ahí es lo que yo quería puntualizar, que como se ha dicho, ¿no? El libro de Esther no menciona el nombre del Señor de una manera textual. Sin embargo, ¿a quién podrían dirigir ese ayuno? Sino precisamente al Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Entonces, implícitamente ahí podemos nuevamente señalar que ahí está el Señor en ese preciso momento, cuando decide el pueblo ayunar y humillarse, es que entonces Él se deja encontrar. Y así nosotros, ¿no? Ahorita como lo mencionas, ¿no? Quizás nada más pensamos que Aarón es el único que puede hacer eso, ¿no? Pero efectivamente, si Dios nos está llamando a tener un impacto en esta nación, es preciso que estemos dispuestos no solamente a orar, sino también incluso a ayunar y estar dispuestos a tomar más conciencia de lo que somos como creyentes. Y no solo, aunque no menciona que hubo oración, pero está implícito que también era ayuno y oración, Amén. ¿no? Y para este momento ya no los manda a ayunar. Se dieron cuenta que ahora se ponen a comer. Si ahora hay banquete, ahora hay fiesta, ya hay alegría y gozo, ya no hay tristeza, ya no hay pesadumbre, sino todo lo contrario, ¿no? Que una vez pasadas esas cosas difíciles, también Dios quiere que celebremos. Y vamos a celebrar la cena del Señor, como cada primer miércoles de mes. Participamos de los elementos de la mesa del Señor, el pan y el vino, símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué participamos de ello? Porque el Señor lo puso como una ordenanza para nosotros. Él nos pidió, dice, todas las veces que se reúnan, hagan esto en memoria de mí. Y Él, estando con sus apóstoles en lo que se conoce como la última cena, dice que estando ahí tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Y partido de manera literal. Y después tomó la copa después de haber cenado y dijo, esta copa representa mi sangre del nuevo pacto, que por ustedes es derramada para el perdón de sus pecados. Así que en ordenanza lo que el Señor nos pidió, nosotros vamos a participar hoy del pan y del vino para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, hoy, de acuerdo a la religión católica, empieza lo que conocen como Cuaresma. 40 días de aquí a la muerte de Jesús. Y curiosamente la fiesta de Purín, ¿saben cuándo se celebra? 30 días antes de la Pascua. O sea que en 10 días los judíos van a celebrar, más o menos en 10 días de acuerdo al calendario, no sé si coincide la Semana Santa con la Pascua, van a celebrar la fiesta de Purín.
cuando celebran la Pascua o el 16 de marzo va a ser la fiesta de Purim. Si alguien me quiere acompañar a una sinagoga, yo tengo acceso a una sinagoga de judíos. Sí, allá en Polanco. Un día me quise meter a una y no me dejan. Bueno, no, ya me desvié. Vamos a participar de la mesa. Señor, ayúdenos a repartir los elementos, por favor. Vénganse a tocar.